Los que hayan terminado, por favor, me van comunicando, chicos. Los que ya hayan enviado lógicamente al correo, ¿no? ¿Cómo les va, chicos? ¿Alguien ha terminado ya y me lo ha enviado? Aún no, doctor, un ratito más, por favor. Ya, adelante, adelante. No se olviden, por favor, terminar, mandar una fotito al correo. Una vez que terminen, vamos a proceder a la presentación del plan global para que conozcamos cuáles van a ser los temas que vamos a tocar en este semestre, eh, detallando uno por uno cada una de las unidades para poder hacer que ustedes también tengan un seguimiento a lo que vamos avanzando.
Bien, puedo quitar, ¿no? La prueba diagnóstica de pantalla, chicos. Estimo que todos ya han copiado, ¿cierto? Hola, chicos, no se duerman. Hola, chicos. ¿Puedo quitar, no, de pantalla la prueba diagnóstica? Les preguntaba. Sí, Doc. Ya. ¿Han terminado ya todos? ¿Sí? ¿Han podido terminar la prueba diagnóstica, chicos? Estimo que su silencio es un sí, ¿cierto? Aún no, Doc. Oh, un minuto, doctor. Hace tiempo que no escribo a mano, parece algo nuevo ahora. A ver, terminen. Terminen mientras yo les voy explicando, a ver si les da luces para los que faltan, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vayan escuchando, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver este semestre en la materia de Derecho Civil 3? El primer tema tiene que ver con la teoría general de las obligaciones, lógicamente el sustento doctrinal teórico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una conceptualización clásica, vamos a conocer cuál es la base de la obligación, cuáles son esos elementos que van a configurar una obligación. De pronto va a haber un elemento subjetivo, va a haber un elemento objetivo. Vamos a determinar por qué la obligación es un nexo o vínculo jurídico que entre las partes ya. No sé qué está pasando, pero esta vez mi señal no ha sido, les comento. No sé qué es lo que está pasando. Alguien nos está saboteando, creo. Bien, les decía entonces que vamos a ver el elemento objetivo, el elemento subjetivo, vamos a determinar por qué la obligación es un vínculo jurídico entre dos personas y vamos a determinar la importancia de lo que son las obligaciones en las relaciones interpersonales que tenemos todos. Con ese sustento teórico, vamos a ingresar a ver el tema del cumplimiento de las obligaciones. Y eso lo vamos a citar en lo que está establecido en el Código Civil en el artículo 291, que establece, por ejemplo, cuál es el deber de un deudor y cuál es el derecho de un acreedor en relación a las obligaciones. ¿Ya? Continuando con el avance en esta unidad, vamos a ver cuáles son las figuras jurídicas que van a dar el cumplimiento de una obligación. Veremos el pago, definiremos el pago, estableceremos los requisitos del pago, vamos a determinar cuáles pueden ser los sujetos del cumplimiento de una obligación. Les comento que no solo el deudor puede cumplir con la obligación, les comento que puede haber un tercero ajeno a esa obligación que podría dar cumplimiento a la misma, ¿no? Vamos a ver en qué condiciones. Vamos a conocer cómo debe hacerse la diligencia del cumplimiento de una obligación. ¿Cuál es el objeto de este cumplimiento de la obligación? Vamos a conocer además en qué consiste la cesión de la obligación y la cesión de bienes con respecto a las obligaciones.
cuántas clases de cesión existen en el tema de los bienes. Vamos a conocer qué efectos genera esa cesión, el que se ceda un bien y una obligación de una persona a otra. Vamos a conocer qué bienes están prohibidos de cederse. Ojo, y ahí van a entrar los derechos innatos de la persona que han conocido en Derecho Civil 1. ¿Sí? Vamos a ver qué bienes no son embargables. Vamos a ver qué bienes no están sujetos a ceder. Vamos a ver qué ocurre cuando una de las partes oculta fraudulentamente un bien. Vamos a ver la famosa prescripción en su efecto de extinción y en su efecto de libertad. Vamos a ver qué ocurre con el tiempo y el lugar de la obligación, dónde y cómo se debe cumplir una obligación. Y en caso de pagos, vamos a ver de qué forma se imputan los pagos a determinadas obligaciones. Si quiero pagar, por ejemplo, se va a imponer al capital, se va a ir a cuenta de intereses, o qué es lo que va a pasar cuando el deudor quiera cumplir con el pago de esas obligaciones. Vamos a ver qué ocurre con los gastos en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Quién corre con los gastos para poder satisfacer y cumplir una obligación? Importantísimo, ¿por qué? Porque hablando del pago, en la tercera unidad, vamos a ver el pago con subrogación o subrogación, como le llaman algunos autores. Vamos a ver de principio qué significa subrogar, cuáles son los antecedentes históricos de esta figura jurídica que se denomina subrogar. Vamos a ver cuál es su naturaleza jurídica como subrogación o pago de subrogación. Vamos a conocer cuántas clases de subrogación hay y cuáles son los efectos jurídicos que esta subrogación nos va a acarrear en el tema de obligaciones específicamente. Básicamente tenemos que saber qué significa subrogar, qué sentido tiene subrogar, qué finalidad busca el deudor en este caso o el acreedor cuando va a subrogar en el tema de pago, en el tema de cumplimiento de la obligación, ¿ya? Posteriormente, vamos a entrar a la figura o al tema que se denomina la oferta de pago y consignación. Desde ya todos conocemos y sabemos que cuando un deudor, por así decirlo como ejemplo, se demora, se tarda en el cumplimiento de una obligación, en devolver el préstamo al que accedió en algún momento, ya sea por parte del acreedor o de una entidad financiera que cumple el mismo rol, sabemos que cuando no paga en el plazo previsto, ingresa en mora, ¿cierto? En tardanza. Y en la oferta de pago y consignación vamos a conocer y entender de que el acreedor también podría ingresar en mora. Entonces vamos a analizar lo que establece el Código Civil para determinar qué es lo que se debe hacer cuando el acreedor, no el deudor, el acreedor ingresa en mora. ¿Cuándo ingresa en mora un acreedor? Vamos a conocerlo. El deudor, por ejemplo, ingresa en mora cuando no cumple con la satisfacción o la devolución del préstamo o de la deuda en el plazo que se ha determinado en un documento llamado contrato. Entonces vamos a conocer cuándo el acreedor, es decir, la persona que ha otorgado el préstamo, ingresa en mora. Y en esos casos, ¿qué se debe hacer? ¿Qué requisitos debo cumplir? ¿Sí? Cuando yo, deudor, me doy cuenta de que el acreedor no quiere cobrarme, se rehúsa a cobrarme, esquiva cobrarme, esquiva liquidar la obligación cuando yo, deudor, le quiero devolver, tratándose de dinero, el capital prestado más los intereses, ¿no? Porque hay acreedores que hacen aquello por seguir generando los intereses, pero el Código Civil establece un procedimiento y un instituto jurídico que se llama oferta de pago y consignación. Vamos a conocer cuáles van a ser los elementos de procedencia, cuándo un juez le va a intimar al acreedor a recibirme lo que le quiero devolver y qué efectos jurídicos va a generar la mora del acreedor y cómo debo proceder a la consignación de lo que le quiero devolver, ¿ya?
Posteriormente vamos a ver lo contrario de cumplimiento, que es el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos jurídicos cuando una persona sujeta, obligada a devolver aquello que en su momento se obligó a hacerlo, no lo hace? Vamos a conocer cuáles son las nociones generales y las acciones de incumplimiento o las acciones legales que puede acarrear el incumplimiento del deudor. Pueden presentarse motivos o causas de fuerza mayor que impidan que el deudor pueda cumplir con el pago de la obligación. Sí, señor. Un vivo ejemplo que nos está dando la coyuntura actual que estamos viviendo, chicos, es precisamente la pandemia generada por el COVID-19. Esta pandemia ha generado mucha iliquidez no solo en las empresas, también en las personas. Ustedes han estado al tanto de las noticias y, por ejemplo, se ha generado el famoso diferimiento de las deudas, ¿cierto? Las entidades bancarias en su momento se han resistido. Pero ¿cuáles son las condiciones reales de diferir una deuda, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando el deudor declara que tiene iliquidez, que no tiene el efectivo para pagar o la capacidad para pagar de momento esa obligación? ¿Puede liberarse de la misma o no puede liberarse de esa obligación? Vamos a analizar estos puntos y qué ocurre cuando un deudor incumple, qué derechos le nace al acreedor para poder ejecutar. Porque ante el incumplimiento de una obligación por parte del deudor, le nace el derecho al acreedor de ejecutar. Y vamos a ver que en la teoría general de las obligaciones, en el derecho romano, por ejemplo, las obligaciones eran de carácter, los efectos jurídicos del incumplimiento de las obligaciones eran de carácter personal. Ya con el paso del tiempo y el desarrollo normativo, todos conocemos lo que ha significado el derecho romano, pasa a que los efectos jurídicos del incumplimiento del deudor ya no son personales, si no son patrimoniales, porque cuando un deudor no cumple con una determinada obligación, ¿qué persigue el acreedor para poder lograr cobrar o cubrir esa creencia? Persigue los bienes, ¿cierto? Y los bienes vienen a constituir el patrimonio del deudor. Todas esas figuras las vamos a abordar en este tema. Y vamos a ver además cuáles son los mecanismos procesales, ya hablando de procesos judiciales como tal, que la ley nos permite iniciar, proseguir hasta concluir para poder forzar al cumplimiento de las obligaciones. Tocaremos, si no de manera profunda, porque eso está reservada a una materia en derecho procesal, tocaremos de manera, pero algo detallada, lo que es el famoso juicio en proceso ejecutivo para cobrar dinero. Lo que es un juicio concursal, cuándo procede, cómo procede, cuáles son las verdaderas consecuencias jurídicas del incumplimiento de las obligaciones. ¿A qué se refieren los famosos daños y perjuicios que algunos acreedores alegan cuando el deudor no les ha pagado la deuda en el término previsto, ¿cierto? Y ustedes han tenido que escuchar de mucha gente: me va a reconocer daños y perjuicios, me va a resarcir, me va a indemnizar, ¿cierto? Han debido escuchar, por ejemplo, términos como el daño emergente, el lucro cesante, que siempre alegan los acreedores con los cuales sus deudores no han cumplido las obligaciones. Vamos a diferenciar cada uno de estos conceptos jurídicos porque es importante conocer qué es un daño emergente, qué es un lucro cesante como parte, ¿no? Como componentes que son parte del incumplimiento de las obligaciones. O sea, qué daños, qué perjuicios, qué gravosas situaciones pasa el acreedor ante el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Cada uno de estos conceptos los vamos a conocer.
¿Qué pasa con el dolo y la culpa? ¿Qué pasa si el deudor de manera dolosa, sabiendo que no iba a tener la capacidad de poder cumplir con la obligación, hace incurrir en error y engaño al acreedor para lograr que le preste, digamos? El típico ejemplo es un contrato de préstamo de dinero. Vamos a ver qué daños considera que sufre el acreedor. Vamos a ver el dolo, vamos a ver la culpa, que ustedes manejan perfectamente la diferencia entre lo que es dolo y culpa, y vamos a ver los diferentes tipos de daños y perjuicios que pueden generar el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Y que lógicamente en procesos judiciales que ustedes van a manejar cuando terminen la carrera y seguramente empiecen a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los distintos tipos de daños que le generan al acreedor cuando el deudor no ha cumplido? ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace un avalúo o una cuantificación de los daños, perjuicios y demás cuando un proceso judicial ha terminado, ¿no? Las famosas costas que han debido escuchar o costos del proceso. Vamos a ver qué ocurre cuando en el documento de la obligación, en el contrato, se advierten causales de nulidad, favorable al acreedor, favorable al deudor, satisface de alguna manera la obligación contraída por el deudor, o es un mecanismo del cual el deudor se vale para poder dilatar, retrasar el pago de las obligaciones que tiene. ¿Ya? Entonces, incumplimiento de las obligaciones. Un tema muy importante, chicos, muy importante, es conocer las causas, motivos o razones que extinguen una obligación, tomando en cuenta que el término extinción significa conclusión, finalización, desaparecer, liquidar, extinguir. En este tema vamos a ver cuáles son las distintas causas o motivos por las que se puede extinguir una relación laboral. Vamos a ver la clasificación, tema por tema, figura por figura. El pago ya tenemos noción en el tema anteriormente citado, pero como motivo causal o razones de extinción de la obligación, vamos a ver el pago desde ese punto de vista. Vamos a clasificar o conocer la clasificación de todos los modos de extinción que el Código Civil reconoce. Conoceremos también como algún modo causal de extinción a la remisión en el próximo tema. Vamos a ver qué es la remisión, cuántas clases de remisión existen, cuál es el sinónimo de remisión, ¿ya? Posteriormente vamos a ver como causa de extinción de las obligaciones qué es la compensación, muy usada en el término cotidiano, familiar, personal, terceras personas y todo aquello, ¿no? Dicen, pero que busca una compensación, busca una condonación de la deuda, de la obligación, ¿sí? Con seguridad que ustedes han escuchado. Vamos a conocer todos los pormenores de la compensación, cuál es el concepto, cómo funciona, qué requisitos debe cumplir una compensación para liquidar y extinguir una obligación, cuáles son los casos en que no opera la compensación, ¿sí? Y cuáles son los casos en los que sí opera esta compensación. Vamos a ver como otra causal, pero de manera muy particular también a la confusión, ¿no? La confusión es una causal o modo de extinguir una obligación. Y no tiene que ver nada con su sinónimo de confundir. Ya tiene que ver el término confusión con la manera de unificar, de unir, de mezclar. Vamos a ver en qué situación. Dentro de este tema, chicos, vamos a ver qué causas, qué razones pueden motivar la imposibilidad de cumplir con la obligación. ¿Qué le puede ocurrir al deudor, ¿sí?, que le genere
de cumplimiento imposible lo que debe. ¿Cuáles son las causas, los requisitos que se deben cumplir? Vamos a ver cuál es la jurisdicción, ¿sí? ¿Cuál es la jurisdicción para ver esta clase de temas en el tema de confundir? Hay dos sentencias constitucionales, les comento, que se han generado no de ahora, ¿no? Son del año 2013 y del año 2015, precisamente con el tema este de la imposibilidad del deudor de cumplir con una obligación. Precisamente se ha generado con este tema, ¿ya? Estas dos sentencias constitucionales que las vamos a ver y que han sido, llamemos así, desempolvadas a raíz de esta pandemia, ¿ya? Determinan que cuando se presenten causas de fuerza mayor, casos fortuitos, que no se les puede atribuir tanto al deudor, tampoco al acreedor, puede generar, dar por extinguida una obligación. Pero tienen que ser estos casos perfectamente adecuados y con el cumplimiento de ciertos requisitos elementales para poder decir estoy imposibilitado de cumplir con la obligación. Y esos son temas que últimamente en los despachos de los abogados, chicos, es frecuente debido a esta pandemia. Retraso en el pago de alquileres, retraso en el pago de créditos, retraso o demora o mora en el pago de las expensas, en el pago de los servicios, en todas aquellas obligaciones con las cuales está relacionada una persona. Entonces, hay situaciones en las que se puede alegar, ¿cierto?, la imposibilidad de cumplir. Otro tema bastante importante que considero que ya lo han tocado el anterior semestre, sí, lo han tenido que tocar, es la figura de la prescripción. Ejemplo, las deudas de dinero, se dice que prescriben a los 5 años. A ver, a la clase, contéstenme por favor los que se acuerden. ¿Qué significa prescripción? ¿Qué quiere decir prescripción? Prescribir. ¿Quién me dice, chicos? ¿Se acuerdan qué quiere decir prescripción? ¿Es una manera de adquirir bienes, doctor? Doctor, ¿podría ser la extinción de una obligación? Ya, muy bien. Tengo dos criterios contrapuestos. A ver, ¿quién más? ¿Quién me dijo que podría ser la adquisición de un bien? Yo, doctor. Guadalupe. ¿Quién me dijo que podría ser la extinción de una obligación? Yo, doctor Nosca. No. Guadalupe, tú estás relacionando el término prescripción con la prescripción adquisitiva, ¿cierto? Sí, doctor. Que han llevado en derechos reales. Perfecto. Minosca, ¿por qué consideras que tendría que ser un modo de extinción? Sin miedo. Doctor, porque si estamos hablando de una obligación, por decir, es ahí donde tiene un tiempo, por ejemplo, para prescribir una obligación. A eso yo me estaba refiriendo, doctor. O sea, que ya se ha cumplido un término, ya ha llegado a un fin, una obligación. Eso, doctor. Muy bien, ¿sí? Vista desde el punto de vista de los derechos reales, podría asociarse con una especie de adquisición.
Pero visto desde el punto de vista de las obligaciones, del cumplimiento o de la extinción, sí. La prescripción no es otra cosa, y estoy seguro que ustedes lo han llevado, la prescripción no es otra cosa que la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido durante un determinado tiempo. ¿Cierto? Lo que más o menos Tinochka nos manifestaba. Las deudas de dinero en Bolivia, en relación al capital, prescriben a los 5 años. Lo que quiere decir que yo, como acreedor, si no he activado un proceso de ejecución o de cobranza en la vía judicial o en cualquier otra, pasados los 5 años, mi derecho a exigir el pago de esos préstamos ha prescrito. He perdido el derecho por no haber ejercitado el mismo en un determinado tiempo. La teoría de la prescripción establece que es una especie de sanción en el caso de préstamos que la ley le da al acreedor por haber sido displicente, negligente o indiferente con el respeto y ejecución de su derecho a cobrar. Porque cuando ustedes revisen el artículo 291 del Código Civil, van a establecer de que el deudor tiene el deber de cumplir y satisfacer con la obligación. Y el acreedor tiene el derecho de exigirle al deudor que cumpla con esa obligación. Para uno nace el deber y para otro nace el derecho. ¿Cierto? Básicamente esa es la prescripción. Y cuando hablemos de la prescripción liberatoria, si yo acreedor no he cobrado durante el plazo que la ley me otorga para que mi acreencia no prescriba, ¿me libera o me castiga al prescribir esa obligación? Yo que tenía la obligación como acreedor de cobrar una determinada deuda y la ley me reconoce 5 años en Bolivia para poder cobrar si no prescribe, ¿me siento beneficiado o me siento perjudicado? ¿Qué creen? ¿Me libera de la obligación o lo libera al deudor la prescripción? Yo libero al deudor, doctor. Al deudor, doctor. Lo libera al deudor. Por eso se llama prescripción liberatoria. ¿Y a quién castiga? A mí que he sido el acreedor y que por no haber ejercido mi derecho a cobrar, es una especie de sanción que me da la misma norma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mi derecho se ha perdido, mi derecho ha prescrito. ¿Ya? Eso lo vamos a ver de manera muy detallada, porque vamos a conocer cuáles son los antecedentes históricos de la prescripción, cuál es la justificación jurídica, por qué el legislador ha establecido la prescripción como una manera de liberar al deudor y de castigar al acreedor, solo como ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los términos de prescripción, cuándo prescribe un capital, cuándo prescriben los intereses, cuándo prescriben los alquileres no devengados y todo lo demás, punto por punto. Vamos a ver cómo se pueden transmitir las obligaciones, cómo puedo traspasar las obligaciones yo deudor a otra persona, interesante. Vamos a ver a los terceros, vamos a ver a la cesión de créditos, cómo puedo ceder. Vamos a ver quiénes pueden ser cesionarios, cedentes, qué es lo que dice y dispone la ley con respecto a la transmisión. Y vamos a ver una clasificación de ciertas obligaciones que tienen que ver con obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. ¿Ya? Para culminar con las obligaciones mancomunadas, las como obligaciones solidarias y finalmente cuáles son las fuentes de las obligaciones. Los últimos 2 temas son un pantallazo a lo que van a ver en Derecho Civil 4 contratos. Ese es el temario, chicos, que vamos a ver en esta materia. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, es amplio.
Y créanme, vamos a evitar totalmente de que vuelva a pasar ese tema de la señal. Estamos por finalizar la grabación, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Mañana tenemos ya